Buenas noches, hermanos. Les damos la bienvenida con nosotros una vez más, como cada miércoles, a nuestro estudio bíblico. Nos da mucho gusto que puedan acompañarnos los que se unen con nosotros a través de las redes sociales. Nos da un gusto siempre poder saludarlos y orar por ustedes. Recuerden que tenemos nuestras redes sociales activas para escuchar sus peticiones de oración, sus acciones de gracias y nosotros poder compartirlas también como nos gusta hacerlo siempre. Y les invitamos de hecho a participar con nosotros de esa forma. Únanse a las diferentes plataformas con el nombre de Misión San Pablo. Busquen allí la información y van a encontrar versículos cada día, van a encontrar los sermones de cada domingo, estos mismos estudios grabados y demás materiales que nosotros estaremos compartiendo cada semana. Y en el nombre de Dios vamos a empezar entonces en este día, continuando con este estudio que hemos llevado sobre la primera epístola universal del apóstol San Pedro. Y voy a leer los primeros versículos para tener contexto. Y dice: Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz os sean multiplicadas. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios, mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Señor, esta es tu palabra y tu palabra es verdad. Señor, te pedimos que nos santifiques en tu verdad. Amén. Hace 8 días, en el primer estudio que tuvimos sobre esta epístola, veíamos más o menos el panorama en el que se da la escritura de este libro. Y es un aspecto importante que estudiemos las características principales de un libro como este, precisamente porque nos ayuda a entender las circunstancias que se vivían y cómo esto a lo mejor puede asemejarse a mi propia experiencia, a mi experiencia personal. ¿Y por qué es importante la fecha de cuándo sucedió? Que si fue San Pedro, que si no fue él. Pues porque precisamente nos ayuda a ubicarlo en una fecha específica para saber qué estaba pasándole a los cristianos de aquel momento. Y una cosa importante que debemos ver aquí precisamente es que debido al contexto en el que sabemos que está situada, el año en el que pasó, sabemos que están las persecuciones contra los cristianos y de hecho van en aumento cada vez más. Recordábamos hace 8 días que esta persecución no era nada más, digamos, militar o que las fuerzas de seguridad pública estuvieran en contra de la iglesia. No era nada más eso, que sí en el momento más crítico así se volvió. Sino que, como vemos en esta misma epístola, la situación en su momento era de crítica, creación de mala fama, creación de falsos testimonios en contra de los cristianos. Y esa era la situación que precisamente estaba golpeando a los creyentes a quienes se dirige el apóstol San Pedro. Y es que esta es una situación que los cristianos enfrentamos en todo momento y de hecho debemos enfrentarla, no porque sea nuestro deber o nuestro llamado sufrir, sino porque nuestro estilo de vida, el ser cristianos, debe chocar con el mundo en el que vivimos. Y hace 8 días leíamos, antes de iniciar la transmisión, leíamos cómo Jesús ora por sus discípulos y cómo de hecho él también le explica a sus discípulos cómo va a ser el futuro cuando él ya no esté. Y hay una diferencia muy importante que Jesús establece allí, que después los apóstoles retoman, que tiene que ver con el mundo y los que estamos en el mundo. Y esa es una cosa muy importante porque
Muchas veces nos preocupamos o nos molesta que el mundo no coincida con nosotros o que nosotros no coincidamos con el mundo, pero recuerden ustedes que ese no es nuestro llamado. Nuestro llamado no es coincidir con el mundo, sino coincidir con Cristo. Y esto lo vemos de manera más clara, por ejemplo, cuando escuchamos críticas por ser cristianos. Críticas a nuestro pensamiento y a nuestro estilo de vida que, digo, ojalá y sí sucedan. ¿Por qué? Porque somos diferentes. Porque como lo vivieron los cristianos en Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, era una campaña de falsos testimonios de persecución, podríamos decirle ideológica, como la que los cristianos debemos por razón natural, no por deber, sino por razón natural, sufrir. Y los cristianos empezaban a sufrir de esta forma, la misma persecución que sufren los cristianos, por ejemplo, en Israel. La misma persecución que viven los cristianos en los países musulmanes. Qué curioso que hoy en día la iglesia es perseguida por los mismos que persiguieron a Jesús. Y es natural, es obvio. La confesión islámica, la doctrina islámica y la doctrina judía, su fundamento es negar a Jesús. Y esa es la situación por la que de primera mano no embona con la definición de ser cristiano. Y entonces el apóstol San Pedro en este pasaje deja bien en claro qué es relevante para el cristiano. ¿Quién es el que se presenta ante el cristiano? ¿Quién es el que les está hablando? Y pues en este caso, quien habla es Jesús. Y muy claramente lo veíamos eso. Dice, se presenta el que escribe, ¿no? El mensajero, Pedro. E inmediatamente nos deja ver quién es él. Pedro es un mensajero. Es un enviado. Y fíjense cómo ahí incluso en nuestro español tenemos a los expatriados, es decir, que tanto su mensaje como su ministerio, como lo que él está diciendo, tiene una dirección. Pero en este caso, él es parte del mensaje. Él no es el que se dirige, digamos, en términos estrictos, sino es Jesucristo mismo. Y Jesús es quien habla, Jesús es quien consuela, Jesús es quien exhorta en este caso a todos estos cristianos que sufren persecución. Y fíjense lo importante de este término. ¿Quién es el que habla? Fíjense que la palabra Jesús, como lo hemos estudiado en otras ocasiones, la palabra Jesús les recuerda que el que les dio salvación, el que su nombre mismo significa salvación, el que ellos recibieron como su Salvador, es el que les habla, Jesús. Y no nada más eso, sino que también les habla Cristo, Jesucristo, como dice nuestra traducción. ¿Por qué? Porque Cristo es el libertador prometido, es el Mesías. En hebreo la palabra es Meshiach, en español en griego, perdón, es Christos. Ambos significan ungido, el escogido. ¿Para qué? Pues para liberar al pueblo como lo prometían las profecías. Entonces no nada más me está hablando mi Salvador, sino también mi libertador. Muy importante porque les recuerda que incluso si viven persecución, e incluso si viven críticas, murmuraciones o conspiraciones incluso, quien les habla es el que ya los hizo libres. Quien les habla es el que ya no nada más había muerto por ellos, sino que en ese momento estaba luchando por ellos. Y esa es la relevancia de tener a Jesucristo escribiéndonos esta carta a través de su mensajero,
el apóstol San Pedro. Muy importante este principio y es con lo que el apóstol nos introduce todo el contenido de su epístola. Para que ya desde el momento en el que se abriera en ese caso que se desenrollara la carta, o en nuestro caso hoy en día desde el momento en el que abrimos nuestra Biblia, ya sabes quién te está hablando. Ya sabes quién quiere animarte. Y ya sabes quién está a por ti. En este caso, Jesús, el Cristo. ¿Y a quién les habla entonces? Sí, obviamente, pues estamos hablando a los cristianos de Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Pero ¿cómo los llama? ¿Cómo se refiere a ellos aquí, particularmente el apóstol San Pedro? Si nosotros leemos la manera en la que lo escribió San Pedro, diría así: a los elegidos expatriados en la diáspora. Así los describe a los cristianos que están en este caso en Ponto, Galacia. Obviamente nosotros, con fines de claridad, nuestros traductores modificaron esa estructura, pero el apóstol San Pedro se dirige a los elegidos expatriados en la diáspora. Por allí nuestros traductores movieron la palabra expatriados. Pero la frase, la palabra expatriados va en el versículo 2 en nuestro orden, ¿no? ¿Quiénes somos nosotros incluso en nuestro día a día? ¿Quiénes somos según la definición de lo que hoy dice el apóstol San Pedro? Pues nosotros también, hermanos, en este día somos elegidos expatriados en la diáspora. Somos elegidos, que es lo más importante, pero también somos expatriados que vivimos en la diáspora. Y es muy importante este orden porque, les digo, así debe ser y así debe lucir nuestra condición como cristianos. Primero que nada, y el fundamento de nuestra fe es haber sido elegidos, ser escogidos. ¿Y cómo sé eso? Bueno, pues porque ¿quién me está hablando, no? ¿Quién es el que se dirige a mí? Pues en este caso el que me salvó y el que me libertó. Por eso me está hablando Jesucristo, ¿no? A los elegidos expatriados en la diáspora, esos somos nosotros. Y eso debemos ser nosotros porque no somos del mundo, como dice Jesús. La diáspora se refiere a los que están fuera de su territorio, de su lugar de origen. A los elegidos expatriados en la diáspora somos nosotros. Y fíjense, muy bonito cómo el primer pastor de la iglesia cristiana, literal porque fue el primero que predicó un sermón en la era cristiana, dirige la atención de nosotros, lectores ahorita, lectores en su tiempo, al hecho de que antes de cualquier otra cosa son elegidos, escogidos. Y fíjense que este estatus, en primer lugar, lo que hace es superar a los demás detalles. Por ejemplo, el detalle de ser expatriados y al detalle de estar en la diáspora. ¿Y por qué San Pedro es tan claro con eso? ¿Por qué? Pues porque el ser expatriados no nos quita el ser elegidos. Y el y el estar en la diáspora no quita que seamos escogidos. Entonces, este es el estatus más importante del cristiano. Fuimos escogidos. ¿Por qué? ¿Por qué San Pedro es enfático con esto? Pues porque muchas veces las circunstancias de nuestra diáspora, las circunstancias de nuestra expatriación, lo que hacen es que nos forzan a olvidarnos de que somos escogidos. A veces a mis ojos y a mis circunstancias lo que le importa más es el hecho de que estoy en la diáspora, de que soy un expatriado. Y San Pedro dice, sí, pero antes que todo,
eres elegido. Porque mira quién está dirigiéndose, mira en torno a quién se trata esta epístola, a Jesucristo. Y si lo leyéramos tal cual como lo escribió San Pedro, a lo mejor diría algo así: Pedro, apóstol de Jesucristo, a los que a los que en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia son elegidos expatriados de la dispersión. Así es como lo diría, como lo dijo San Pedro. Vivimos en esta circunstancia, en esta otra circunstancia, y sin embargo seguimos siendo escogidos. Muy importante eso. Pero además de eso, fíjense bien, el hecho de que la parte más importante sea el ser elegidos, nos dice que sin importar las circunstancias, ya fuimos apartados por y para Dios. Por y para Dios. Y eso nos pone, como lo diríamos en términos comunes, ¿no? Ya nos pone las de ganar. Ya vamos con ventaja. Porque a pesar de esto y lo otro, ya somos escogidos. La palabra expatriados que tenemos allí, en el versículo 1, significa que los cristianos en este mundo son forasteros. Y esa es una palabra que utilizamos a veces para referirnos a, por ejemplo, los migrantes, por ejemplo, las personas que van de paso en un lugar. Hay muchos que les gusta irse de mochilazo a Europa. Ellos son forasteros porque van de paso, ¿no? No van a quedarse, simplemente están de momento. Y esto pues es muy importante para nosotros, porque nosotros somos forasteros, nosotros somos extranjeros en este mundo. Y nuestra estancia en este mundo, como nos dice Jesús, y como nos promete el apóstol San Pedro en el versículo 5, es temporal. Nuestra estancia en este mundo es temporal. Y 2 de Corintios 3:10, el apóstol San Pablo nos habla a propósito de este aspecto. 2 de Corintios capítulo 3, versículo 10. Dice, porque aún lo que fue glorioso no es glorioso en este respecto en comparación con la gloria más eminente. ¿Y de qué está hablando allí San Pablo? Pues está hablando de que lo que vemos ahorita, de que lo que podría parecernos lo último, lo más glorioso, no es glorioso en este respecto, dice San Pablo. Y si ustedes se fijan, si lo que él está haciendo en este fragmento es comparar el ahora con lo que viene después. Dice, porque si lo que perece tuvo gloria, si este mundo, sus riquezas, su fama, sus modas, sus instituciones, si todo eso de por sí, y sí es muy atractivo y muy bonito, ahora imagínense lo que viene después. Hace rato estábamos viendo un programa de una persona que tiene mucho poder y no nada más económico, sino poder, digamos, político y legal, ¿no? Y a final de cuentas se ve cómo esta persona muere, ¿no? En la historia. Y es muy interesante ver que con todo el poder y esa gloria que tenía esta persona en esta historia, se murió igual que cualquier otro muerto. Y eso más o menos habla San Pablo en el versículo 11. Dice, porque si lo que perece tuvo gloria, fíjense, por muy glorioso, por muy bonito que sea, es perecedero. Ahora imagínate lo que no es perecedero, como la vida eterna, como lo que viene después. Y una de las razones por la que los cristianos somos expatriados, y de hecho no nos debe molestar tanto el ser expatriados, es porque nosotros esperamos nuestra verdadera patria.
Y es muy importante recordar eso cuando sufrimos persecución. Lo que sea, lo que pase, es perecedero. Y esa es una cosa que nos enseña Jesús, incluso en su misma experiencia como mártir, porque Jesús murió, Jesús sufrió, pero nada más fueron 3 días. Porque después, dice, nosotros confesamos en el credo, y su reino no tendrá fin. A veces nos duele el ahorita porque se nos hace muy bonito tener un trabajo muy importante, se nos hace muy bonito tener la familia perfecta, se nos hace muy bonito tener la economía perfecta, y a la hora que no nos sale eso, como estamos tan acostumbrados a desear eso, se nos olvida que la familia perfecta, el dinero perfecto, el trabajo perfecto se va a acabar un día. Una de dos, porque nos morimos o porque viene el Señor y todo, y el antiguo mundo y el antiguo cielo pasarán. Entonces, yo no veo tan negativo el que seamos forasteros, porque vamos de paso, porque vamos temporalmente estamos en este mundo, y lo más bonito para nosotros de saber que es temporal es que se va a acabar. Fíjense cómo este mundo no es eterno. Y qué bueno que no es, pues imagínense vivir en esta. Qué bueno, verdaderamente, qué bueno que el Señor sacó a Adán y Eva del Edén. Porque bien sabio nuestro Dios dijo, no vaya a ser que coman del árbol de la vida y vivan en esta condición por siempre. ¿Se fijan cómo el Señor nos sacó del huerto de Edén, nos alejó del árbol de la vida para sacar el verdadero árbol de la vida que vamos a necesitar, en donde Jesús murió? Imagínense viviendo así, para siempre. Ahora sí, ni Jesús. Y no, somos forasteros. Y aunque los locales nos desprecien, si ustedes han visto, por ejemplo, las noticias sobre la inmigración que hay a Europa en este tiempo, la que siempre ha habido de América del Sur a Estados Unidos, siempre hay estas discusiones de los locales atacando, discriminando, menospreciando, persiguiendo a los forasteros, ¿no? Siempre, eso se da siempre con las migraciones. Pues con toda razón a nosotros nos hacen lo mismo. Pues porque no somos iguales. Pues porque ni siquiera nos parecemos. Malo que nos parezcamos y no nos digan nada. Allí sí. No estoy diciendo que una vida de persecución y murmuración sea lo mejor que hay, pero pues si no te pasa nunca es que pues a lo mejor nadie sabe que eres cristiano, ¿no? O a lo mejor nunca se ha visto tu extranjerismo en tu relación con el mundo, ¿no? Y a lo mejor esa es una situación para que ni pensemos que las persecuciones y las tribulaciones son malas, pero tampoco que pensemos que son buenas. Y aunque los locales nos desprecien, aunque en aquel tiempo los locales del mundo despreciaban a los cristianos que estaban aquí, acá y acá, nosotros seguimos siendo electos expatriados. Nosotros seguimos siendo una raza escogida. Digo, hablando de razas, podríamos mejor decirle de una nacionalidad diferente, ¿no? Como bien dice San Pedro, ¿no? Nosotros somos un real sacerdocio, nación santa. Ya de entrada esa palabra nación santa, dice es nación apartada de todo lo demás. Nación santa. Y entonces, en esta perspectiva, fíjense, dice el Señor Jesús, como lo he estado refiriendo en San Juan 17, que es el versículo, el pasaje que he estado citando el día de hoy, San Juan 17, particularmente el versículo 16. Dice el Señor Jesús aquí:
todavía un poco y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis, porque yo voy al Padre. Y luego le dicen, pero ¿por qué te vas? Etcétera, etcétera. Y dice, de cierto os digo que vosotros lloraréis y lamentaréis, y el mundo se alegrará, pero aunque vosotros estéis tristes, vuestra tristeza se convertirá en gozo. ¿Por qué? Pues porque incluso ahora, antes de que Jesús venga, incluso ahora, antes de que yo lo encuentre en el cielo, pues tengo pasajes como este que hacen que mi tristeza se convierta en gozo. Y dice entonces, sí, somos una nación de electos expatriados en la diáspora. Porque pues por ahora estamos dispersos del hogar del cristiano. A eso se refiere dispersión. Y vean ustedes, la referencia es bastante parecida a, por ejemplo, cuando las ovejitas se dispersan por el campo, ¿no? Están lejos de sabe dónde. Y el pastor tiene que ir a buscarlas, tiene que ir a traerlas, porque están todas dispersas. Y cuando nosotros pensamos en la palabra de la diáspora, a eso se refiere. Estamos esparcidos por todos lados. Y no estoy hablando del ámbito geográfico nada más. Porque pues si de eso se tratara, Jesús está en todos lados, ¿no? Tampoco estamos apartados de él de esa forma. No, estoy hablando de que por ahora en este tiempo, en este momento momentáneo en este tiempo momentáneo que dice del que habla Jesús, estamos lejos de nuestro hogar. Estamos lejos de casa. ¿Y cuál es esa casa? El cielo. La presencia del Señor. Ahí es donde debemos estar, ahí es donde estamos diseñados para estar. Pero por ahora, mientras esperamos con gozo que venga Jesús, o mientras esperamos dormir en la fe cristiana, pues nos toca ser expatriados, nos toca ser dispersos, nos toca estar en la diáspora. Entonces fíjense cómo incluso estando en esta situación, el cristiano tiene de dónde alegrarse, el cristiano tiene de dónde gozarse. Dice, según el preconocimiento de Dios, refiriendo en este caso, ¿a qué se refiere el preconocimiento de Dios? Bueno, pues la forma en la que el Señor conoce no nada más nuestro pasado, sino también nuestro futuro, pero lo más importante, que nos reconoce como suyos. A eso se refiere el preconocimiento de Dios. Dice que somos, dice el pasaje aquí, que somos escogidos, elegidos, expatriados en la diáspora, según el preconocimiento de Dios. Así dice la frase que escribió San Pedro. Nos está llamando a nosotros, como llamó a los cristianos de aquel tiempo, elegidos, expatriados en la diáspora, según el preconocimiento de Dios Padre. Qué bonito, ¿no? No nada más Dios sabe de dónde vengo. Pues bueno, Él me hizo, obviamente, ¿no? No nada más el Señor sabe a dónde voy, pues porque Él sabe los pasos de mi vida, sino lo más importante en este caso es que Él me reconoció como suyo. Porque el Señor conoce el entrar y el salir de todos, pero no conoce como suyos a los que no son cristianos. Sino que el Señor nos conoce como propios. Y eso lo vemos en tantos pasajes que el Señor nos reconoce como suyos. Y yo espero que en esta semana, y hasta que nos volvamos a reunir, hasta que volvamos a meditar en la palabra de Dios, nos quede bien en claro esto. En este tiempo, cuando vienen murmuraciones, cuando vienen persecuciones, cuando vengan sufrimientos, acordémonos de quién nos habla. Nuestro Salvador, que nos libertó. Punto número 1. Y punto número 2, ¿cómo nos está tratando? Nos está tratando como cristianos que fuimos elegidos, aunque seamos expatriados, aunque estemos en la diáspora, pero siempre
siendo reconocidos por nuestro Dios como suyos, como ovejas de su rebaño, como dice San Juan 10. Y hermanos, que el Señor bendiga su semana, bendiga el resto de este día también, y alegrémonos de ser forasteros en este mundo y vivamos para servir al Señor de todo nuestro corazón. Gracias, Padre, te damos porque tú nos has llamado, Señor, desde las lejanías. Tú, Señor, nos has traído, tú, Señor, nos has escogido, Padre, para recibir el consuelo, para recibir el ánimo que nuestro Salvador Jesús y nuestro libertador, el Mesías prometido, Señor, ha conquistado para nosotros. Ayúdanos, Padre, a no olvidar que antes que cualquier situación en nuestra vida, somos escogidos y somos parte de tu pueblo. Señor, ayúdanos a vivir de tal forma, te lo pedimos, en el nombre de Jesús. Amén.